Arde cardumen de rabia, arde en mi cuerpo que es madera seca, quebrándose por ese vacío impune por la danza de la voz mujer que sangra y sangra para fertilizar a la memoria de la tierra rota. Arde el silencio que se confunde en olvido, que se quemen las manos, las bocas y los pasos que han socavado el valor humano hasta hundirlo en el fango de la peste. Mujer, quémalo todo, de las cenizas renacerá nuestra libertad. Brujas, sus cuerpos danzan en la memoria del viento, rían sin miedo, agiten sus almas en cada salto, que la tierra sigue temblando por el peso del aniquilante mar de odio. Brujas, gritemos basta. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a otro capítulo de Vindictas Artes Escénicas, hoy dedicado a la danza con la vindicta Eva Safe. Y en palabras de otra vindicta de la danza, Annabelle Linton, Eva Safe fue una de las más prometedoras bailarinas y coreógrafas de los 70 y principios de los 80. Murió muy joven, a los 28 años, pero dejó una trayectoria potentísima. Desde su trabajo personal y colectivo, inauguraron una nueva forma de hacer danza en México. Pues bienvenides. Comenzamos. Eva fue mi primera maestra de arte. Me enseñó a apreciar las diferencias entre un Picasso y un Braque. Que Fleger no era Fleger, sino Fernand Léger. La belleza de las 4 estaciones de Vivaldi y la música disco que recién entraba a la jugada. Leímos juntos las enseñanzas de Don Juan y empecé a escuchar la cantaleta de que había que alimentarse adecuadamente. También aprendí de ella las maravillas del chocolate en todos los climas. Su actitud fría y distante, los ojillos rasgados que le daban un aire oriental, siempre de mirada directa e incomodante, y sus respuestas monosilábicas la hacían de un carácter muy difícil de clasificar y entender. Nos encontramos en distintas ocasiones, hasta que nos encontramos en Nueva York, como compañeros de departamento, de escuela y de destino. Juntos vimos las primeras presentaciones de Luis Falco, Políbolus, Twyla Tharp, Lar Lubovitch, Murray Lewis, Keita Kay. Todos con maneras increíblemente diversas de abordar los problemas coreográficos, la escena. A los 20 años, uno es un alma atormentada en busca de consuelo, y Eva lo era, en relación directa a su talento e inteligencia. Y así nos fuimos adentrando en los recovecos de los pequeños espacios, esos que hoy llaman alternativos. Y vimos muchas otras cosas que ahora son tan comunes. Presentaciones en la calle, en los sótanos o las paredes de algunos edificios, performance, multimedia, gente trepada en sogas bailando sobre nuestras cabezas, con proyecciones holográficas o con cine, videos de danza, con música o sin ella. Para mí todo era nuevo, pero para Eva era la confirmación de una trayectoria. En una ocasión que discutimos, pero no recuerdo qué desacuerdo en las políticas del Forión Ensemble, yo, que me sentía seguro de mi punto de vista, le dije que ella tenía un zapato en la cabeza en vez de cerebro. Y ella me contestó que yo tenía un calcetín. Hoy estamos aquí, más de 30 años después, confirmando que solo la obra de un gran artista puede engendrar otras obras a partir de la suya propia, porque está impregnada de su tiempo y de su historia, de su vida y de sus sueños, de sus tormentos y de sus momentos de felicidad. En el torrente de recuerdos, me quedo con uno en especial. Un ritual de cada mañana del tiempo que vivimos juntos en Nueva York. Eva desnuda, sentada a contraluz, de frente a la ventana del apartamento en Nueva York, con el lápiz negro en la mano derecha y la izquierda sosteniendo un espejito, a punto de dar la pincelada sobre el párpado. El tiempo caminando incesante y ella, inmóvil, como mármol, suspendida, esperando el momento preciso. Nos acompaña Lidia Romero, bailarina, coreógrafa, maestra,
otra Vindicta, pues compañera también de muchas aventuras con nuestra Vindicta Eva Safe. Y pues muchas gracias, Lidia, por acompañarnos. Y también pues también es quien nos ha dado pues mayor información, ¿no? Porque ese ha sido un problema, ¿no? para todas las Vindictas que hemos estado presentando, el tema pues de la información, que pues no contar con ella, ¿no? Muchas gracias, Lidia. Al contrario. También la familia de Eva pues también nos ha apoyado bastante para hacer este programa. También nos acompaña Raiza Pomposo. Gracias, Raiza, por estar con nosotras. Gracias. También bailarina, coreógrafa y también maestra, y también directora de la cátedra Gloria Contreras de danza, de aquí de UNAM. Encantada. Muchas gracias. Gracias. Pues comenzamos pues hablando pues de nuestra homenajeada, nuestra Vindicta, Eva Safe, y pues quería preguntarles a las dos, ¿cuál es el papel pues que desempeñó pues esta joven artista para la danza pues mexicana? ¿Qué rompió? ¿Por qué es una Vindicta? Yo creo que para la corta carrera de Eva, creo que su mirada, la mirada sobre la danza y por supuesto que su obra, que es bastante amplia para esos pocos años en los que estuvo produciendo. Fue muy productiva, ¿no? Muy productiva. Ajá. Yo estaba revisando y hay como 3 o 4 obras por año, ¿no? Wow. Entonces realmente era una gente que se dedicaba en cuerpo y alma a la composición. Y indiscutiblemente la obra yo creo que es muy importante, esa mirada tan particular, esa identidad estética absolutamente individual, particular de Eva, esa minuciosidad con la que trabajaba las obras, como relojería suiza, ¿no? Todo perfecto, muy, muy formal, abstracto, alejándose ella totalmente de la danza mexicana, del nacionalismo, y empezaba el abstraccionismo un poco, pero bueno, ella en realidad generó pues una línea de trabajo muy, muy particular que fue un rompeaguas. Y por supuesto, los que tuvimos la oportunidad de verla bailar, también era una potencia en escena así eléctrica tremenda, ¿no? Y además, Eva pareciera que fue artista desde antes de nacer, ¿no? Justamente por lo que nos cuenta su madre, Valentina, cómo la acercó a la música desde el vientre materno, y sabemos además que Valentina, pues bailarina, su padre pintor abstracto justamente, y entonces esto la alimenta, ¿no? Claro. Por supuesto. Ajá. Y además pues no sé, creo que vivir también en ese ambiente artístico llena de una energía y de una avidez total para confiar en la creación y confiar en que el mundo realmente pues puede crecer a través del arte, ¿no? Sin duda la familia pues es un potencial, ¿no? Para la creatividad pues de Eva, ¿no? Sí, totalmente. Sin duda. Ahora pues vamos a una cápsula animada y ya volvemos. En los años 70 y 80 se desarrolla un movimiento de danza independiente sin paralelo en la historia de México. Sin embargo, no todos los grupos alcanzaron a igualar la trayectoria singular del Forion Ensemble, creado en 1977. Sus coreografías fueron muestra de vitalidad e imaginación. Los fundadores del Forion Ensemble, Jorge Domínguez y Eva Safe, acompañados de Lidia y Rosa Romero, así como de Gregorio Fritz, tuvieron la audacia de inyectarle a la danza mexicana contemporánea la irreverencia de los tiempos. Historias como Cuerpos fue uno de los primeros hallazgos de Lidia Romero. Para 1981, el grupo ya se había instalado como el más joven e interesante de la danza mexicana independiente. El rompimiento con las estructuras formales de la danza era evidente ante la irrupción del humor y de la cultura urbana en el escenario. El Forion Ensemble andaba tras la huella de la idiosincrasia mexicana, vista desde una óptica joven, urbana y realista. Lidia y Raiza, pues me gustaría pues
abordar ahora, pues, cómo el contexto de la generación, pues, de estos grupos, de que movieron, ¿no? Cómo, pues, esta juventud irrumpe, qué era lo que existía antes, pues, cómo abren, ¿no? Cómo abren, pues, o hacen la diferencia, ¿no? Con lo que ya existía. Bueno, como todos sabemos, veníamos de la época nacionalista, después de la revolución, la industrialización del país, las carreteras. Era un asunto así como muy pujante, pero México necesitaba una identidad nacional. Y poco a poco, ya en los 60, yo creo, empezó como a despuntar hacia otra temática, ¿no? Pero en aquel entonces, en los 70, existían dos compañías, Ballet Nacional de México y Ballet Independiente. Ballet Independiente había salido los integrantes de Ballet Nacional. Y yo creo que, como históricamente sucede, la siguiente generación tiene necesidad imperiosa de romper como con ese status quo, ¿no? Porque bueno, ahí nos formamos, nosotros, tanto Eva como Rosa, como Jorge y como yo, nos formamos, hasta todos los integrantes del Forion Ensemble, nos formamos en la Escuela de Ballet Nacional de México. Y claro, en esa edad tienes todo el empuje, todo el desparpajo. Pero me imagino que también debe haber habido alguien, ¿no?, que ayudara a... Por supuesto, bueno, las maestras. Contamos con la sabiduría de todos los maestros, pero hubo un personaje importantísimo en esa década y después... Otra Vindicta. Exactamente, Amalia Hernández. Amalia Hernández con una visión muy amplia de la escena mundial, de la escena internacional, porque viajaba con sus compañías de ballet folclórico de México, entonces veía muchísimo arte y se encontró con la escuela de Alvin Nicolais y la obra de Alvin Nicolais y le fascinó. Entonces hizo una especie de puente entre México y Nueva York y la escuela, y entonces mandó a varias generaciones de creadores y de bailarines a pasarse largas temporadas en la escuela de Alvin, como becados en la escuela de Alvin Nicolais y Murray Lewis. Y entonces estaba en Nueva York. Estaba en Nueva York, exactamente. Y entonces para nosotros fue realmente como la universidad, como lo que hubiera sido la licenciatura, que no existía en aquel entonces. Entonces era posible ver todo tipo de exposiciones, de danza, lo que pasaba en los pequeñísimos espacios underground, lo que pasaba en los grandes teatros, ¿no? Y justo por ese puente se genera, más bien surge una generación bien importante, pues para la transformación de la danza en México, ¿no? Para romper con esa formalidad que en efecto era una formalidad casi de etiqueta en el escenario, y que ellos salen de esa etiqueta, ¿no? Y se rebelan, haciendo incluso programas de mano en donde está cada una comiendo su torta con refresco pascual, ¿no? Y presentando eso como lo importante también de somos bailarines con una formación muy sólida, pero también la podemos juventud, romperla, ¿no? La juventud, ¿no?, revolucionaria, pues, que va a ir a detonar. Exactamente. Lidia, ¿cómo era esto? Esos tiempos, antes sin el Fonca. ¿Cómo se creaba? Porque hay un antes de Claro, Fonca. un antes y un después, ¿no? Y esperemos que siga habiendo Fonca, porque Por favor, es una victoria colectiva, Claro. ¿no? No es una idea de un presidente. Sí. Entonces, pues, con esta cosa del arrojo y la vitalidad y la energía de la juventud, y con esta imperiosa necesidad de decir tus cosas, ¿no? Esta cosa colectiva fue muy importante, ¿no? Este modo de producción, ¿no?, colectivo, porque nos reuníamos, si bien cada quien mantenía como su individualidad creativa, pues porque colaborábamos con cada uno para su obra, pero generábamos el diseño de iluminación, de vestuario, la gestión administrativa y pública, y todo esto lo hacíamos entre todos, ¿no? Y en esto tuvo mucho que ver, un papel muy importante en la universidad. Al principio, cuando nos juntamos en el Forion, tocamos muchísimas puertas, y en realidad, por ejemplo, en el IMBA no tenían un diseño ni pensado ni imaginado que hubiera un más allá, aparte de las compañías subsidiadas por el IMBA, ¿no?
Y textualmente los funcionarios decían, no, ¿cómo los jóvenes? ¿Cómo otra compañía? No, ¿no? Entonces, pum, nos cerraron la puerta. Y en la universidad, en el piso 10 de rectoría, porque antes no existía el Centro Cultural Universitario, había la oficina de difusión cultural, y en aquel entonces el coordinador era Hugo Gutiérrez Vega, un gran personaje. Aliado. Un gran aliado, y claro, incluso en los primeros programas del Forion, decía Grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que eso yo no lo recordaba. Exacto, sí. Y varias de las, bueno, una obra muy importante de Eva que se llama Pendular, se estrenó gracias a una gira auspiciada por la UNAM en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pero de alguna manera logramos, creo que de una manera muy madura para la edad que teníamos. Sí, porque eran bien chavas, de los ¿no? 23 y los 28, ¿no? Logramos como ese acuerdo, ¿no? Ese consenso de decir, a ver, bueno, a ti te salen bien las cartas, a mí me sale bien la gestión, a mí me sale bien el diseño, ¿no? Y lo discutíamos todo, lo discutíamos colectivamente y lo íbamos sacando ahora sí que hasta a mano. ¿Qué horario tenían? O sea, Todo era el día, de todo el día. todo el día. Sin duda, Amalia Hernández pues fue otra Vindicta, como tú, como Eva y muchas más. Y pues sin duda fue una impulsora, ¿no?, de esta nueva generación que vino a irrumpir. Y nosotros pues nos vamos a una pausa y volvemos con Vindictas, artes escénicas. Regresamos y queremos pues ahora pues enfocarnos en una de las colectivas donde también fuiste parte junto con Eva, y quería que nos comentaras pues qué fue Forion Ensamble, qué irrumpió en la escena mexicana, qué era esto del cuerpo del delito, qué cuerpo, qué delito. Pues mira, regresando de Nueva York, donde Jorge Domínguez y Eva Zaffe y Pilar Urreta y muchos más, decidimos hacer un colectivo. Decidimos trabajar juntos, empezar a trabajar juntos por las noches, después de que terminaba Ballet Nacional de México sus actividades. En las noches nos quedábamos a trabajar, a improvisar, a generar ideas, ¿no? Y decidimos hacer un programa de piezas pequeñas de cada uno de nosotros, y había piezas de todo el mundo, ¿no? Un programa muy raro, muy ecléctico. Muy experimental. Muy experimental, que cada quien hacía pues lo que tenía que hacer, ¿no? Lo que quería hacer en ese momento, y todos colaborábamos bailando la pieza del otro, ¿no? Y un poco pensando, bueno, ¿y cómo le vamos a poner a la agrupación? Entonces, creo que fue a Jorge Domínguez que se le ocurrió esto de el cuerpo del delito, ¿no? Un poco con la idea de robemos cosas de todos, porque en realidad no hay nada nuevo, no vamos a inventar la nueva danza, o sea, un poco de sarcasmo, ¿no? Pero podemos robar lo que sea y va a aparecer como si fuera una gran una novedad. coctelera, ¿no? Exacto, del ¿no? movimiento. Así es. Entonces un poco en ese, con un poco de sentido del humor, pues. Pero además es muy bonito el significado porque en efecto reivindica a toda la historia con la que ustedes también se formaron, ¿no? O sea, están los maestros presentes, están los espacios, están sus propios deseos presentes de ser cuerpos que luchan, digamos, por una escena con sentido, ¿no? Entonces, es justamente hablar de esa creación que no se da de la nada, sino surge a partir de toda una historia que se transforma y que ustedes tuvieron toda esa capacidad de transformarla, ¿no? Claro, uno viene de las enseñanzas de los maestros, Exacto. por supuesto, ¿no? O sea, es innegable el ADN, ¿no? O sea, ni modo o sea, sí te sales de la casa de los papás, pero para iniciar tu vida y encontrarte a ti mismo y todo eso, pero no puedes negar la herencia genética, Que ¿no? Claro. sí, no sale de la nada, ¿no? Pues sí, Exacto. sí, hay que reconocer, Claro ¿no? que sí, Para las cambiar escuelas, hay que pues, sí. reconocer de dónde vienes, ¿no? En el 2013 hubo un homenaje a los 30 años de la muerte de Eva Zaffe y lo dirigió pues Lidia Romero, la reposición de la obra Pendular. Vamos a ver un video.
Lidia, quería preguntarte qué significó para ti hacer este homenaje a Eva Saffe a estos 30 años. ¿Cómo sería una cátedra de repertorio, de obras de repertorio que todo mundo debiera conocer, pero con su cuerpo, no nada más en la historia y una clase de que te cuenten cómo fue, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de reponer, o sea, qué mejor memorial para alguien que la reposición de una obra, porque en realidad lo que tú quieres decir está traducido en una obra, ¿no? Y entonces cómo traer a Eva al 2013, cómo darle presencia, visibilizarla, y sobre todo que los muchachos de esta generación tuvieran la experiencia en carne propia. O sea, ahora sí que en carne propia, en cuerpo propio, ¿no? Y entonces se nos hizo interesante a ver cómo sería un masivo, digamos, replicando a Eva, o sea, Eva 1000 veces. 1000 veces y más, ¿no? Quería hablar también del otro colectivo que, pues, donde estuvieron poniéndole el cuerpo. Este cuerpo, pues, mutable. ¿Qué pasó entre Forion Ensemble? ¿Cómo llegaron, pues, a Cuerpo Mutable? Yo creo, pensándolo y un poco recordando los inicios, ¿no?, del Forion, nos planteamos desde un principio que esto iba a ser esta plataforma que fue el Forion iba a servirnos mucho para poder desarrollarnos, para poder desarrollarnos como individualmente, ¿no?, en nuestras tendencias estéticas y en lo que queríamos decir y hacer. Y que iba a haber un momento en el cual naturalmente iba a haber un rompimiento, ¿no? Forion llegó después de una larga gira por India, Filipinas, Hong Kong y Japón, que fue extenuante y que fue, pues, un poco tenso, ¿no?, viajar y presentarse, todo eso. De regreso de esa gira, que fue muy exitosa, ¡pum!, como que algo pasó y dijimos, bueno, creo que es un momento como de separarnos o descansar. Entonces se hicieron dos como grupos. Por un lado, Jorge Domínguez y nosotros, ¿no? Eva Saffe, Herminia Grottenburg y yo. Y en un inicio estuvo Rosa también y Rubén Ponce. Y después ya Rosa se fue con Jorge a hacer la compañía Romero Domínguez y Rubén se fue a otro lado, no me acuerdo. El caso es que inauguramos, digamos, esta como segunda etapa, esta nueva etapa, y le pusimos el Cuerpo Mutable, Teatro de Movimiento. Tuvimos casi como mucho cuidado en escoger el título porque algo que nos permitiera realmente cambiar de piel, ¿no? Claro. Y no ceñirnos a un estilo y que no cambia y así, ¿no? Y sobre todo porque éramos un colectivo, ¿no? Y entonces estábamos haciendo en el 82, tanto Eva como yo, unas obras para el concurso de coreografía de la UAM, el famoso INBAUAM. Y dijimos, vamos a echarle muchas ganas a esto, y se llamó El Viaje. Y realmente fue una danza de terror, como de Brian De Palma, así como muy loca, muy loca. Una cosa muy particular. Por supuesto que no ganamos, ¿no? Nos así dijeron, no, esto sí no sabemos qué es, ¿no? Ni danza, ni teatro, ni no sé qué, ¿no? Y realmente no era danza, teatro como la conocemos, sino más bien esa como cómo exprimir la teatralidad del movimiento. Claro. Raiza, quería pues preguntarte ya para cerrar, ¿qué te queda a ti de la experiencia de Eva Saffe y de estas colectivas pues que abrieron camino? Muchísimo, es realmente una gran inspiración porque tanto Forion Ensemble como Cuerpo Mutable, Eva, todas las compañías y trabajos dancísticos que surgieron en esa época nos enseñan que la danza se nutre de la vivencia y la experiencia del mundo sin coartar, digamos, esas disciplinas, ¿no? Esto pertenece a la pintura y no se lleva con el movimiento, ¿no? Porque finalmente es algo fijo, no, es parte de un mismo movimiento del mundo y una forma de comprendernos como seres humanos. Y eso incluso creo que es lo que inspira el mismo nombre pendular, ¿no?, de la obra de Eva. O sea, es un vaivén constante mientras conocemos y nos transformamos en la experiencia del mundo, ¿no? Y eso es lo que realmente inspira y no debemos olvidar, a mi parecer. Gracias, Raiza. Lidia, ¿qué Pues, queda de esa experiencia de los 70 hoy?
cómo abren? Pues fíjate Desde la enseñanza, ¿no? Como... Claro, el contacto con las nuevas generaciones, cómo replicar eso que te pasó a ti y que fue lo que te abrió el panorama, abrió el horizonte y te dio como esa impronta pues para seguir como con tu idea muy personal de lo que es, ¿no? Yo creo que el gran valor que tiene el arte es ese permitirte realmente edificar y construir tu personalidad y tu punto de vista, ¿no? Eva Zapfe desapareció una noche de septiembre en medio de un estruendo de cristales, como un relámpago que iluminó el cielo un segundo y acto seguido lo devolvió a la oscuridad. Eva trabajaba sus coreografías con precisión matemática. Su mente era poderosa, su pensamiento riguroso y en su estudio mantenía un orden impecable y espartano. Llevado al escenario, todo ese rigor mental se expresaba en destreza prodigiosa que su cuerpo diminuto y elástico interpretaba con enorme libertad, pero seguramente como resultado de una disciplina férrea y exigente. Eva dejó este mundo a los 28 años en septiembre de 1983. Eva llegó tarde a su última representación. A la mañana siguiente del velorio, la camioneta que conducía sus restos al Panteón Alemán se perdió en una de esas desviaciones que provocan las obras del metro. La ceremonia comenzó con 2 horas de retraso. Los integrantes del Forion Ensemble y el cuerpo mutable a los que perteneció en su corta vida, momentáneamente reunidos por la muerte de uno de los suyos, le dedicaron la ovación final. Eva Zapfe, pequeña partícula de aire, ya eres polvo de estrellas, duende microcósmico de la danza, seguro andas por ahí, mirando este homenaje con el sarcasmo de tus ojos burlones, como diciendo, ¿qué les pasa? ¿Se han vuelto todos locos? Ni que fuera para tanto. Muchas gracias, pues, Lidia, por ser esta fuente directa, ¿no? Primaria. Gracias. Y gracias, Raiza, por venir a acompañarnos, pues, y aportar también todo tu conocimiento desde la danza, ¿no? Y de poner el cuerpo, pues, también en la enseñanza y desde la cátedra, ¿no? De la cátedra Gloria Contreras, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también, pues, a todas, a todos, a todes que nos ven cada domingo. Y bueno, este es el 4º programa de Vindictas Artes Escénicas y le esperamos en la próxima. Hasta luego.